Hola a todos y todas, bienvenidos a Oficio Historiador, videocolumna que sale a las 6 de la tarde por Comunicambio. Hace unos días recordábamos la fecha del 12 de octubre, fecha del descubrimiento de América, y es que es un día de muchas conmemoraciones y celebraciones que se dan en Latinoamérica y en España. A lo largo del tiempo, esta fecha se ha resignificado y ha suscitado diferentes manifestaciones, diferentes actos que siempre casi se han ubicado dentro de esta visión dicotómica de la visión de los vencidos por un lado y la visión de los vencedores por otro. Para 1992 recordamos a propósito de los 500 años del descubrimiento de América, se realizaron innumerables festejos y el discurso estuvo dirigido en ese entonces a valorar dos conceptos, ¿no? El concepto del sincretismo y el concepto del mestizaje. Lo curioso es que 2 años después, en Chiapas, en México, ocurre un levantamiento, ¿no? Es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y lo característico es de que fue un alzamiento netamente indígena y se dio precisamente contra el olvido histórico del Estado mexicano contra esos pueblos, ¿no? Contra los pueblos originarios, contra un olvido hacia los pueblos indígenas por siglos. Como mencionábamos al inicio, con el paso del tiempo, la fecha ha ido adquiriendo diferentes connotaciones. En América, el 12 de octubre, en diversos países, adquiere también diferentes denominaciones. En el Perú, por ejemplo, se le denomina el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En Bolivia, ¿no? Se le denomina el Día de la Descolonización. En Ecuador se le ha llamado el Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, ¿no? Y así en otros países también tiene diferentes nombres. Pero lo que ha llamado la atención es lo que ha ocurrido en los últimos días y esas voces polémicas, ¿no? Que han venido desde España, particularmente de los sectores políticos conservadores de ese país, ¿no? Que en ese contexto o en el contexto de la celebración por el Día de la Hispanidad, que es lo que se celebra en España en esta fecha, han comentado acerca de la conquista que esta es, ¿no? Que la conquista es el acontecimiento más importante de la historia tras la romanización, ¿no? Otros han comentado, por ejemplo, que la conquista fue la mayor obra de hermanamiento universal. ¿Por qué? Dicen porque puso fin al genocidio entre los pueblos indígenas. Pero otros han ido más allá. Han considerado incluso al imperio español como el imperio de los derechos humanos. Y ya para coronar toda esta secuencia de intervenciones de algunos políticos españoles, el expresidente Aznar lanzó pues unas declaraciones ofensivas, ¿no? Contra Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y se mofaba del origen hispánico de su apellido, y esto a consecuencia de que López Obrador en algún momento planteó que tanto el Estado español como la Iglesia Católica pidan perdón por los daños y los abusos cometidos durante el periodo de la conquista en tierras mexicanas. Pero lo que quisiéramos conversar aquí es el tema de las conmemoraciones, ¿no? Y es que no solamente las del 12 de octubre, sino todas, pero en especial esta, es que las conmemoraciones no se pueden descontextualizar, ¿no? Ni se les puede privar de ese significado social, cultural y político que tienen. Mencionábamos hace un rato de los años 90. Si en los años 90 estas conmemoraciones se movieron en medio de esta oleada neoliberal que pretendía imponerse como modelo universal y borrar todas las fronteras, no solo territoriales, sino también identitarias, culturalmente hablando, décadas después,
cuando el neoliberalismo empieza a entrar en crisis, surgen modelos sociales alternativos y por tanto amenazantes a su hegemonía. Y es interesante porque en ese contexto es donde irrumpen con cierta fuerza social algunas corrientes contestatarias y también algunas narrativas que refutan al neoliberalismo, ¿no? E intentan rescatar, partiendo del reconocimiento de brechas sociales de desigualdad existentes en el continente americano, un discurso reivindicativo, pero no solamente en lo económico, sino también en lo cultural. Y es aquí donde se enriquecen en adelante estas acciones y estas manifestaciones de conmemoración en torno al 12 de octubre. Por eso es que no es casual que ayer y sobre todo hoy en día, la derecha conservadora española en este caso, alerte que el discurso indigenista de hoy, dicen ellos, es el comunismo también de ahora, ¿no? O que usen el Día de la Hispanidad que se celebra por allá para congregar a conservadores, a partidos políticos de la ultraderecha, a partidos fascistas del mundo, o por ejemplo descalifiquen por el solo hecho de ser americano al Papa Francisco y lo enfrente porque ha pedido perdón por estos pecados, llama él personales y sociales que se han cometido durante el periodo de la conquista. Pero la historia tampoco es ajena a esta disputa y a este contexto, ¿no? Es más, eh, existen corrientes negacionistas que son alentadas digamos, posiciones conservadoras en el mundo. Y en este caso en especial, si bien es cierto, existe una narrativa acerca de esto que le denominan la leyenda negra de España, sobre España y la conquista, hay otra corriente que pretende edulcorar los hechos, ¿no? Y al señalar que hubo un imperialismo español, pero que no existió explotación, o que objeta la existencia del colonialismo en América, o que enaltece, por ejemplo, los aportes, dicen ellos, de la conquista al llevar la lengua, al llevar una cultura y al llevar una civilización a tierras americanas. Lo que no explican fue a costa de qué, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias reales de esa intervención? Y es que la realidad, pues, de los hechos demuestra que la conquista tuvo trágicas consecuencias para los pueblos originarios de América. Hablar de afectación en realidad queda corto cuando se trata de explicar las formas violentas como le fueron arrebatadas o arrebatados sus formas de vida, su cultura o la cosmovisión de los pueblos originarios. El impacto de la conquista en el continente americano fue de tal magnitud que la población se redujo casi a un 90% en un solo siglo, ¿no? Entonces, así digamos, de barbarie, no fue lo que aconteció en ese hecho, en ese acontecimiento, ¿no? Pero la complejidad de las consecuencias derivadas de la conquista se muestran hasta nuestros días, la verdad. Junto al pedido que hace López Obrador a España y a la Iglesia Católica, su misiva también contempla el reconocimiento de los abusos que cometió también el Estado mexicano contra su población a lo largo de los siglos. Y es aquí lo importante, que la colonialidad no se puede reducir solamente a la trama de acontecimientos fatales producto de las acciones violentas de españoles contra los pueblos indígenas, sino que también pasa por reconocer las relaciones de dominación social que se generaron y que lograron perdurar, ¿no? Incluso una vez que América se liberó del yugo español. Aquí es importante traer a colación algunos planteamientos de Aníbal Quijano, ¿no? Él explica muy bien ese momento fundacional de esta dominación, ¿no? ¿Qué ocurre, dice él, con la diferenciación entre conquistadores y conquistados, pero a partir del reconocimiento de razas distintas? Entonces, en el Perú, en la sociedad colonial peruana, existía, por un lado, la república, la llamada República de Españoles, y por otro lado, la República de Indios. Así era como se estructuraba la sociedad en aquel entonces. Y aquí la raza es
aparece pues como un elemento que legitima esas relaciones sociales de poder y de dominación en América. Y es que la sociedad colonial fue una sociedad estamental. Las jerarquías que en esta sociedad se establecieron y la propia división del trabajo tuvo en la diferenciación racial una de sus principales bases, por no decir su principal cimiento, ¿no? Lo trágico de toda esa historia es que estas relaciones de dominación trascendieron en el tiempo. Para hablar de nosotros, del Perú, desde la utilización de la mano de obra de los pueblos indígenas y de los negros esclavos en la colonia, con el tiempo vino posteriormente la importación de chinos culíes para los trabajos forzados en las haciendas y en las islas guaneras, o cómo no mencionar este genocidio cauchero en el Putumayo. No son indicadores de esa herencia perniciosa, ¿no? De la que todavía no podemos de alguna manera despercudirnos. Y si hay un hecho reciente, entre otros tantos, queda grabado pues todavía en nuestra memoria estas palabras del exmandatario, de un exmandatario de la nación, al referirse sobre las poblaciones indígenas, cuando dice que no son ciudadanos de primera clase, es decir, que hay personas, pobladores que son de segunda categoría. Aquí es, digamos, aquí nada más ejemplificador de esos profundos desencuentros sociales pues, que todavía tenemos. Entonces, tanto la discriminación, el racismo y la exclusión son algunos de los yugos de los que todavía tenemos que liberarnos como sociedad, ¿no? Bueno, nos estamos viendo el próximo domingo, como siempre, a las 6 por Comunicambio en Oficio de Historiador. Gracias a todos, buen inicio de semana. Nos vemos.